Ahí está. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mariana? Bien, saliendo Bueno, del COVID, pero bien, la vamos llevando. Bien, bien. bueno, bueno, me alegra de verte bien. Igualmente, O profe. por lo menos entera. Ahí, Interactuar un ratito. el audio, Miriam. Buenas tardes a todos. Hola Miriam, tu audio está apagado, por ¿Y eso tu ahora? micrófono ahí está. Ahora sí. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué Bien, tal, todo. Miriam? Buenas tardes. Buenas. Bueno, no sé cuánto estamos como para dar Cinco. inicio. Un Mm. minuto, Bueno, uno más. ¿Ya les avisaron el porcentaje de asistencia? Estoy hablándole a los participantes, el cumplimiento con las actividades que se han subido a la plataforma referida a los foros. Mariana está diciendo que sí. Ah, bueno. Sí, nos informó el profesor Nicolás. Ajá. Tenemos que participar en los foros. Hubo el foro 1 de presentación, número 2, planteamiento de un problema local, el foro 3, el diagnóstico, y el foro 4, que eran las preguntas para las entrevistas. Si no me faltó ninguno. Bueno, Sí. bueno. Bueno, si les parece, vamos a dar Sí, inicio. sí. ¿Sí? Buenas tardes. Es para nosotros nuevamente una inmensa alegría poder compartir este encuentro. Nos acompañan la profesora Marilyn Rolón, la profesora Miriam Tamborski, el profesor Enrique Suárez Araboso y quien les habla Selmira Rey. Y hoy vamos a dar continuidad a la planificación de esta propuesta didáctica pedagógica que tiene, digamos, como título La escuela y la agenda ambiental local. Eh, a modo de recordatorio, es oportuno recordar que esto es un proyecto interinstitucional que nace en el marco de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia del Chaco y es quien enlaza a la universidad, a la subsecretaría, perdón, y al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco. En esta oportunidad nos vamos a estar refiriendo a la agenda ambiental, pero antes vamos a estar recordando un poco cómo llegamos hasta acá. Así que Miriam, por favor, si podés empezar. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Yo voy a repasar en principio algunos de los temas que se fueron desarrollando en este curso como recordatorio solamente y me voy a detener un ratito en las últimas clases en la importancia del diagnóstico para que ustedes puedan llegar a realizar entonces la agenda ambiental de su localidad, de su entorno más próximo, o sea, implementar algún tipo de acción. Todo este curso se inició entonces a partir de la exposición de la profesora Rolón, que se refirió al marco normativo, no solamente del ambiente en sí, sino en todo lo que tiene que ver con la educación ambiental.
y resaltó entonces algún artículo de la Constitución Nacional donde se establecen derechos, pero también deberes, obligaciones como ciudadanos comprometidos. Y luego también hizo referencia a la Ley de Educación Nacional, a la Ley General del Ambiente, a la Ley Yolanda. Todos estos hacen hincapié entonces en que la educación ambiental es un proceso permanente, integral y transversal a diversas disciplinas. Luego fuimos invitando a distintos representantes institucionales, gestores, docentes e investigadores que fueron acercando conceptos en relación con el ambiente. Entre ellos, por ejemplo, la especialista Sol Ascona, que nos acompañó al inicio, donde recomendó, entre muchas otras cosas, hacer foco en nuestro entorno cercano. Otros profesores se fueron refiriendo a aspectos en relación a los entornos naturales, a las posibles soluciones desde el sistema social, como por ejemplo una gestión integral de residuos sólidos urbanos, el uso racional de energía, la utilización de energías renovables, para resaltar también las causas del cambio climático, nuestra responsabilidad, la siguiente, nuestra responsabilidad en la emisión de gases de efecto invernadero. Se mira la otra. Entre ellas, las causas principal, el uso intensivo de combustibles fósiles, que ocupa el máximo porcentaje de responsabilidad en ese cambio climático, los procesos industriales, los procesos productivos que tienen que ver con el uso del suelo, con un sistema ganadero, con un proceso productivo ganadero no sustentable, con prácticas agrícolas también no sustentables, y con una disposición inadecuada y exagerada de los residuos. Bueno, con respecto al diagnóstico, entonces, expusieron acerca de esta temática la profesora Rey, el profesor Zaragoza, y marcaron entonces qué es necesario para realizar un diagnóstico, en este caso, el tema que nos ocupa, que es un diagnóstico ambiental. Y resaltaron entonces la necesidad de identificar, de conocer el problema. ¿Para qué? Para proponer soluciones y diseñar acciones. Esas acciones que pueden estar implementadas a partir de una agenda, tienden entonces a mitigar un problema. Todas estas acciones, todas estas actividades pueden ser también asimilables a la función que efectúa un médico sobre un paciente. Luego de años de estudio, la siguiente, en la cual debe conocer al individuo tanto en su composición morfológica como funcional, reconocer un individuo sano para luego identificar las modificaciones de esa morfología, de ese funcionamiento propio de un sistema saludable, reconocer entonces al enfermo, a aquello que modificó su condición natural. Y para ello atiende el problema, necesita obtener datos con el uso de técnicas y metodologías, analizar esos datos y evaluarlos. Todas estas actividades entonces ustedes también la pudieron ver e interpretar y fueron descritas en bibliografía que se les ha recomendado para desarrollar el Foro 3. Por ejemplo, la propuesta de planificación territorial urbana, el diagnóstico ambiental de la provincia de Córdoba, la anterior.
Y con todos estos elementos, hasta ahora se hizo hincapié entonces en el diagnóstico. Y nosotros tenemos que pasar a al siguiente tema propuesto, que tiene que ver con una agenda ambiental donde se van a proponer acciones, un tratamiento para encontrar una solución. Estas últimas actividades, la propuesta de acciones de tratamiento, tiene que ver con la agenda en sí y con la acción necesaria para mitigar los efectos. Nosotros pudimos hasta ahora, al menos hasta ayer, leer un ejemplo, leer una respuesta de un grupo referido a las propuestas establecidas en el Foro 3. Entonces, lo que ellos hicieron fue identificar un problema de las localidades donde viven y que tienen que ver con una falta de planificación urbana integral. Ahora bien, este problema, que se vislumbra como un problema muy complejo para abordarlo en su totalidad, fue después descrito como una problemática puntual que tiene que ver con la necesidad habitacional de los pobladores de esas localidades. Y cómo entonces hay una presión sobre el ambiente que genera situaciones críticas, como por ejemplo pueden ser una falta adecuada de la disposición de aguas servidas, de la recolección de residuos, o sea, abordaron la parte del curso referido al diagnóstico. Y ahora les falta proponer una agenda, para lo cual en esta clase se van a proponer los pasos a seguir, los pasos siguientes. En este grupo en particular, ellos pueden continuar estableciendo también un diagnóstico más profundo, un conocimiento mayor de la problemática detectada, o bueno, pueden seleccionar otra para concluir con el trabajo final que se les ha propuesto. Y creo que esa, ¿sí? Bueno, si alguno de los participantes quieren preguntar algo o continuamos. Bueno, continuamos entonces. Simplemente para recordar que estamos ante una propuesta de carácter académico. Esta iniciativa que hace un momento presentábamos siempre está enfocada a esta cuestión central que nos mueve y conmueve, que es esta aspiración del buen vivir. Y para ello, desde un primer momento, a través de nosotros quisimos mostrarles cómo podemos empezar a enlazarnos, a relacionarnos, a interactuar para comprender, internalizar, conocer y saber actuar. Este modelo de curso deriva de esta intencionalidad clara de que es posible ejecutar una acción, pero a través de una acción conjunta, colaborativa, entre distintos actores. Eso pretende ser la agenda ambiental. Y la agenda ambiental se hace todos los días con la práctica cotidiana de pensar en el otro, de un trabajo, en este caso mancomunado, con un fin específico y en este caso con este curso. Por tanto, el propósito tiende a pensarnos en conjunto para todos, como es ambiente de todos y para todos. Dentro de los objetivos específicos del curso, en esta oportunidad nos vamos a enfocar en la confección de una agenda con propuestas de mejoras ambientales a nivel local. Y dentro de los contenidos mínimos estamos ya en el último módulo, que justamente apunta a la construcción de la agenda local participativa, la agenda local pero pensada desde el municipio, desde el lugar de vida, desde el entorno del cual pertenecemos o somos parte.
Nos inspiramos, de hecho, en la agenda que propone la ONU, en la Agenda 2030, que justamente nos propone que para el desarrollo sostenible es necesario pensar en objetivos claros y dentro del conjunto de objetivos, si bien plantea varios y numerosos objetivos, y entre ellos 17 objetivos que buscan el equilibrio entre las dimensiones económicas, medioambientales, del desarrollo sostenible, estimular, ¿no es cierto?, todas esas posibilidades de reencontrarnos como seres humanos y en convivencia con los demás. Tenemos que identificar que a nosotros, en nuestro contexto, si bien todos estos objetivos son aplicables, que de hecho están pensados para todos, pero tenemos que enfocarnos en las comunidades. Nosotros queremos y buscamos Digo, ¿por qué no decís que no vayamos a nadie a trabajar? Le pongo yo por el privado, ¿viste? Hay alguien que está con el micrófono abierto. Estas comunidades pensadas desde la sostenibilidad, pensando en nuestros ecosistemas, nosotros tenemos las proximidades no solamente los ecosistemas terrestres, sino acuáticos, pensar también en algo que nos está atravesando digamos, por un tiempo bastante prolongado y no deseado, que es la pobreza. Es decir, que estos objetivos a nosotros nos tienen que estar sirviendo de guía, de norte, para trazar nuestra agenda ambiental local. Este cruce, estos enlaces que aparecen en el esquema, son simplemente a modo de ejemplo de cómo podemos estar relacionando los objetivos, pero siempre centrando en aquel que nos interesa puntualmente y que tiene que ver con las comunidades. Pero sin, por supuesto, olvidar cada uno de el resto que han sido abordados en este curso. También es pertinente, a nuestro juicio, reconocer la encíclica papal que habla de Laudato Si, la casa común, el deseo a través de una propuesta interreligiosa, pensando en una cosmovisión conjunta de que es el único planeta reconocible en la actualidad donde hay existencia humana y por lo tanto debe ser cuidada, preservada. En esta síntesis que nos hizo Miriam, también es oportuno recordar o agregar que siempre estamos en un enfoque humanista, crítico, participativo, propendiendo a sociedades más justas, inclusivas e innovadoras. Este curso justamente no tiene, ustedes habrán encontrado grandes diferencias con otros, pero sí creemos que nos distinguimos en el deseo de hacerlo juntos. Es algo que se ha concebido en forma grupal y se ha promovido desde la inclusión, desde los saberes de cada uno de los actores, y tiene esa intencionalidad e insistimos en la necesidad de que para con el ambiente es fundamental pensarnos en un trabajo mancomunado, ya que todas las personas tenemos el derecho de gozar de igualdad de derechos y de oportunidades, ¿no es cierto?, ya que son libertades fundamentales, y esto está instalado en los derechos humanos, que propende a ser un derecho en términos del desarrollo y el desarrollo sostenible. Por tanto, la agenda ambiental es una herramienta de planificación que orienta y se apoya en el desarrollo, pero a nivel territorial, tiene que estar situado, propendiendo a mejorar la calidad de vida que nosotros avanzamos en la idea del buen vivir, porque en términos de calidad, si nos comparamos a veces con otras sociedades, pueden haber grandes diferencias, pero si buscamos en el ámbito local, conforme parámetros internacionales, pero buscando que todos podamos tener un lugar digno donde vivir, de gozar de un ambiente sano, como nos decía Miriam, de que podamos vivir en forma saludable y digna, creo que son cuestiones fundantes
para pensar en una agenda que nos convoque y nos congregue a todos. Pero para ello, para pensar en una agenda, y desde una perspectiva integral, ¿no es cierto?, es necesario un cambio sustancial del enfoque de paradigmas. Tenemos que pensar de otra manera, no podemos seguir pensando en las formas de consumir y determinados estilos de vida, ya que no conllevan, como muy bien lo explicaron varios profesores, a un equilibrio ambiental. Por lo tanto, es necesario repensarnos como seres humanos y qué lugar queremos para nosotros y para las generaciones futuras. Y esto nos lleva a la necesidad de tener una actitud crítica, pero con base científica y comunitaria. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que nosotros propongamos tiene que tener un fundamento sobre una base del método científico. Y ya lo hemos visto en la clase anterior. Pero también con la voz y la participación de las personas que viven en la comunidad, tal como lo planteamos con el ejemplo que dimos el otro día de la entrevista a un actor social relevante que pertenece a un municipio. Y es fundamental que tengamos siempre en cuenta las pautas culturales de las comunidades y sus gobernantes, cómo piensan, cómo se instituyen, cómo planifican, cómo se proyectan, tanto en la escala local, provincial, como nacional e internacional. Vale decir que pensar una agenda local requiere una actitud crítica de base científica, pero con programas en vigor a nivel local. ¿Qué quiere decir esto? Que no es posible pensarnos si no realizamos los pasos científicos, digamos, conforme cada uno de ellos. Si observamos la imagen, es factible, me quedo con un poquito de falta de voz, perdón. Podemos empezar por reconocer que toda propuesta tiene que tener un interés sociocomunitario. E ir con bases teóricas, referenciales básicas, seleccionar la información con saberes socialmente significativos y tratar de referenciar los mismos hacia un marco político, económico vigente, circunscripto a la realidad que yo quiero analizar. Entonces, cuando hablamos de la agenda ambiental, tenemos que reconocer la necesidad de un cambio de paradigmas, pero basados en conocimientos con fundamento científico, vale decir, un conocimiento exhaustivo, sistematizado, sometido a un tratamiento conforme cada uno de los pasos, y analizar de forma pormenorizada lo que establecen las normas y principios en las cuales se instituye y se construye esa realidad. Vale decir que hay pilares básicos que hay que tener en cuenta, tales como políticas públicas vigentes, legislación normativa, planificación y diseño, la población involucrada. Y acá me voy a detener un momento. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir, perdón? Que no podemos pensar un ambiente sin la población que vive en ese lugar. Yo tengo que caracterizar, tengo que saber cómo se compone esa población con todas sus particularidades demográficas, sociales y culturales. La cultura me está dando una impronta, me está dando un rumbo que no hay que desatender para poder intervenir en los territorios o intentar generar una agenda ambiental como este caso. Y por supuesto pensar en términos económicos, cómo se constituye, cuáles son los circuitos productivos que se generan en el lugar, más allá, como planteábamos en otra oportunidad, si esas actividades productivas en términos de réditos quedan a nivel local o traspasan a otros niveles.
Y aquí tenemos que empezar ya a precisar que una agenda local no se puede hacer sin la participación del municipio. Vale decir que el municipio, como ente institucional de referencia democrática, debe ser quien participe de estos procesos, o las comunidades a través de, por ejemplo, las juntas vecinales, etc. Es decir, ¿quiénes son los representantes quienes organizan la vida institucional y política de esas jurisdicciones? Es más que importante saber que toda organización civil, conjunto con el municipio, las agrupaciones de las partes interesadas y todas las personas que viven en ese lugar y que quieren participar, tienen que darse cabida en una agenda ambiental, porque tenemos que pensar que es el hogar, es el lugar de todos, es la morada, es donde realmente nosotros desarrollamos nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida. Para pensar en la agenda ambiental, estas premisas que aparecen a continuación las tendríamos que reformular en términos de interrogantes, es decir, ¿se cumple en términos sociales lo que nosotros pensamos como ambiente equilibrado, ambiente sano? Si en esa comunidad, en ese barrio, se alienta la participación, se promueve la colaboración cívica, se generan lazos de pertenencia, por ejemplo, se propende, por ejemplo, a la igualdad de género, se afrontan los desafíos y se aprovechan las oportunidades de un crecimiento económico sostenido, sostenible hacia futuro. Se promueve realmente el deseo del trabajo como parte de la dignidad humana. Se cumplen las funciones territoriales en términos de las acciones en términos jurisdiccionales, administrativos, si hay un compromiso real por parte de la comunidad y de las autoridades para conservar, para cuidar, proteger, en términos de lo que significa el ejido urbano, por ejemplo. Se promueve la planificación basada en la edad y en el género de la comunidad, se atienden a los más jóvenes, es decir, a los niños, se atienden a los ancianos, se está pensando en el conjunto poblacional, se realizan prácticas de políticas de reducción y gestión de riesgos de desastres, se protegen y conservan los ecosistemas, los recursos hídricos. Es decir, que para pensar una agenda en términos de principios que subyacen en la misma, lo primero que tenemos que hacer es si realmente estamos pensando si se puede dar, si es factible pensarnos y pensarse en esa estrategia. Para ello, volvemos a la necesidad de que toda agenda se basa en un diagnóstico, tal como lo planteábamos en la clase anterior y lo recordaba muy bien Miriam hace un momento, y la CEPAL, y aquí les queremos compartir un enlace, ofrece una serie de documentos muy interesantes que recomendamos utilizarlos ahora para el diseño de su agenda y para futuro, en el sentido de que existen fuentes de información que nos ayudan a sostener con base científica cualquier acción que pensemos en el ambiente. Por ejemplo, hay alguna serie de indicadores que ofrece la CEPAL y, por ejemplo, en relación con los objetivos que hablábamos de la Agenda 2030, aparecen estos indicadores. Por ejemplo, para cualquier planteamiento, nosotros podemos establecer, por ejemplo, la proporción de población que vive en hogares con acceso a servicios básicos. ¿Qué cantidad de población tiene acceso al agua potable, por ejemplo? O la proporción total de la población adulta con tenencia de derechos, por ejemplo, a la tierra. ¿Son propietarios de su tierra, por ejemplo? La proporción de la superficie agrícola
en relación con la práctica productiva. La proporción de, en términos de educación, en la última, por ejemplo, el último índice, ¿qué nivel, qué proporción, qué tasa? Es decir, tener parámetros de análisis para poder fundamentar la propuesta y saber de qué se trata la cuestión. Porque muchas veces se plantean una serie de agendas donde ni siquiera se menciona a la población del lugar y menos saber la cantidad o la proporción de niños en relación con el conjunto poblacional o, por ejemplo, la proporción de ancianos con respecto al conjunto poblacional. Vale decir que tenemos herramientas válidas y muy interesantes para valernos, valga la redundancia, valernos, usar en el sentido de probar, cotejar, comparar y ponerlos en consideración con una base estadística que generemos a nivel local, pero que también están en organismos públicos. Vale decir que, y lo va a explayar mucho de manera más detallada Enrique, pero esta agenda tiene que propender a identificar los problemas prioritarios y debe responder a estos interrogantes que hablábamos hace un momento. ¿Cuáles son los problemas ambientales prioritarios? ¿Y qué podemos hacer o qué se está haciendo en relación con esos problemas y cuál sería nuestra propuesta? Y por ende, no podemos omitir la necesidad de algunos aspectos sustanciales como la participación ciudadana, es decir, la participación de la comunidad. En este caso, nosotros nos pensamos desde la escuela con el municipio y los actores sociales interesados de la comunidad. Enrique, te damos ahora la palabra para continuar. Bueno, gracias. Pásame a la otra. Ya comenzamos para optimizar el tiempo. Bien. Creo que tanto... No, déjame la anterior, Selmira. Ahí. Bien. Ahí está. ¿Qué es lo que queremos? Sí, queremos ilustrar lo siguiente. Creo que hemos venido haciendo un análisis de lo general a lo particular en el tema que nos ocupa, que es el tema de el ambiente, o sea, el entorno que circunda, en este caso, y me voy a situar a la escuela. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra visión de todo cuanto hemos tratado ha sido precisamente centrarnos en la función que tiene la escuela y que tienen los docentes. ¿Para qué? Para poder participar en todo cuanto ha dicho Selmira, desde la visión de nuestras instituciones escolares. Por eso acá, bueno, vemos a la escuela y la vemos como observadora del entorno, de ese entorno ambiental que nos circunda. ¿Bien? Y a la vez, en la parte derecha, vemos a la escuela, ¿no? Cómo empieza a diseñar el arreglo de todas estas cuestiones que vamos detectando en lo que hemos llamado ya el diagnóstico de la situación ambiental que circunda la escuela. Sí, ya pásame a la otra. Bien, es decir, que nosotros acá lo que vemos es este tránsito en lo que hemos tratado de dar en el curso, de lo que es del diagnóstico ambiental a la agenda ambiental. Es decir, de la detección de los problemas, que es lo que tratamos en la clase anterior, a las alternativas y propuestas de solución, que es lo que nos ocupa la clase de hoy, donde nos vamos a situar en lo que es la agenda ambiental. Es decir, sí pasa. Es decir, de dónde estamos y qué queremos ser, que es la parte que abordamos en el diagnóstico, a la parte de cómo llegar a eso que queremos, qué debemos hacer para llegar y qué estamos logrando que debe ser contenido de la agenda. Bien, acá le señalamos acá que está en la bibliografía también, pero bueno, una referencia que de ser posible les recomendamos que puedan ver realmente una presentación
donde se aclaran muy bien todos los aspectos que tienen que ver con el diagnóstico, con la agenda y con lo que es la planificación. Bueno, acá graficamos el dónde estamos, es decir, el diagnóstico. ¿Qué es lo que vamos a fijarnos en aquellos problemas que, como bien dijimos en el diagnóstico, por supuesto no lo podemos abordar todos de una vez, pero que vamos a ir haciendo un nivel de prioridad a partir de los intereses de la localidad y de las necesidades que pueda tener la localidad en este tema de los problemas ambientales. O sea, es el diagnóstico de dónde estamos. ¿A dónde queremos pasar? Queremos sencillamente ser, ¿qué queremos ser? O sea, ¿a dónde queremos llegar? Y es aquí precisamente a lo que nos debe de llevar la agenda. Ahora bien, para todo esto que estamos diciendo, lógicamente se impone algo que es planificar para poder actuar. Bien, hay que decir que la agenda ambiental está concebida como un programa de actividad que se pretende realizar desde la escuela y como parte de la educación integral. Bien, perdón, de la educación ambiental. Contempla, y vamos a ver, acciones que deben ser realizadas por los miembros o agentes de la comunidad escolar en un periodo determinado de tiempo para proponer posibles soluciones o mitigar los problemas que inciden de manera negativa sobre el medio ambiente. Planificar para actuar. Es decir, que si tomamos acá algunos de los conceptos desarrollados, por ejemplo, por Catanasi Sindri y algunos otros autores como Matus también, que abordan mucho todos los temas de la planificación, tenemos que decir que primero que todo la planificación es una actividad humana fundamental, que es una herramienta que nos permite considerar los posibles resultados antes de podernos nosotros comprometer en un curso de acción específico. Es un proceso que precede y preside la acción. O sea, y cuando esto lo aplicamos y lo extrapolamos al ambiente, nosotros podemos decir que la planeación se relaciona con el problema de reconciliar el funcionamiento ambiental con los intereses de los múltiples actores sociales. Bien. La agenda ambiental, bueno, lo que decíamos es una herramienta de planificación que nos permite definir, orientar, apoyar el qué se debe hacer en los diferentes niveles y en nuestro caso específico desde el ámbito escolar. Bien, se parte de que, como habíamos dicho, del conocimiento de los problemas locales. ¿Cuáles han sido esos problemas locales? Lo que ustedes en el diagnóstico han seleccionado y priorizado. Hay que establecer, y como decía bien claro Selmir en su intervención, hay que considerar todo lo que se establece en las leyes y normativas en relación al qué y cómo debe de ser en cuanto a los aspectos ambientales locales. Y por supuesto, aquí reitero, con una gran participación de todos los involucrados. Una de las cuestiones que planteamos desde el diagnóstico es la determinación de los agentes involucrados en el tema ambiental que nosotros nos proponemos diagnosticar. O sea que para la agenda nosotros vamos a partir del informe del diagnóstico ambiental que ya ustedes tienen realizado, o por lo menos en vía de realización, y que vamos a usar como metodologías y técnicas, ¿qué cosa? Los pasos y momentos de la planificación estratégica. Porque esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a ir paso a paso en el análisis de todos los saberes que nosotros necesitamos para podernos proyectar en qué, en la solución de los problemas, es decir, en podernos, nos va a permitir la confección de la agenda.
Ahora, es importante porque nosotros nos vamos a basar, como bien lo hemos venido planteando desde el principio, en la planeación estratégica situacional. Bien, en este caso, la planificación estratégica situacional es un método muy importante, esta definición, ¿no? Como instancia dominante de un proceso dialéctico. Aquí estamos dando por sentado que en la elaboración de una agenda, es decir, en la planificación de lo que vamos a hacer, hay que tomar muy en cuenta los cambios que se están operando a todos los niveles y en todo el tiempo. Por lo tanto, lo que hoy pensamos, es posible que cuando lleguemos a implementar las acciones, ya nos encontremos con situaciones que sean diferentes a las pensadas en el hoy. Bien, por eso es muy importante en la cuestión esta de la estrategia situacional el tomar en cuenta determinados aspectos que van cambiando en el entorno y que deben de ser tenidos en cuenta a la hora de cualquier proyección para el tratamiento, pudiéramos decir, de situaciones futuras. Dentro de los métodos se distinguen, dentro del método de estrategia situacional, de la planeación, se distinguen 4 momentos. El momento explicativo, que es lo que fue, lo que es y lo que tiende. Esto fue lo que nosotros tratamos en el diagnóstico. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo fue ese problema en un pasado? ¿Y qué tendemos nosotros a plantearnos en relación al futuro de ese problema? El momento normativo, que es prescriptivo, o sea, ya estamos allí. ¿Qué debe ser? ¿Qué es lo que debe de ser en relación con ese problema? El momento estratégico, que es el puede ser del debe ser. Si yo pienso en algo de que yo quiero que sea esto, pero hay que ver cuáles son las condiciones o las condicionantes que me permiten transformar el debe ser en un puede ser. Y el momento táctico operacional, que es ya el momento en que estoy situado haciendo el plan, es el hacer, pues tomando en cuenta que en ese hacer de un plan tengo que dar la alternativa, tengo que tener una apertura para un recalcular del plan ante los cambios que podamos tener durante la implementación de las acciones que vamos a cometer. Es decir, que la planeación, tomémoslo así, es crear un futuro y no ser arrastrado por los hechos. Es decir, que tenemos que pensar en qué puede pasar mañana o puede estar pasando, bien, en ese futuro que yo quiero crear, que debe de ser la solución de todo lo que yo me propongo, pero que tiene que tener en cuenta aquellas situaciones que van sucediendo, aquellos hechos que van sucediendo como parte del cambio y del transcurrir del tiempo. Sí, Selmir. La próxima. Ahora, es importante que nosotros destaquemos algunos aspectos que distinguen a la anterior. La anterior se mira. Bueno, decía que es importante que se distingan algunos aspectos que son propios, caracterizan a la planificación situacional. Primero que todo, que es muy importante porque para la proyección en los cambios sociales, este tipo de planificación, este modelo o método de planificación, que no es nominal, sino situacional, porque toma muy en cuenta los aspectos de las situaciones cambiantes en el futuro. Toma en cuenta la anticipación simulada para la práctica, es decir, que nosotros, tomando en cuenta que realmente ese futuro cambia, nosotros tenemos que simular a partir de qué pensamos que pueda cambiar de ese futuro en el cual en el hoy me estoy proyectando en las acciones que voy a hacer. Asume supuestos realistas, o sea, una cuestión que es importante, que es que quien planifica está dentro de la realidad y coexiste también con otros actores que también planifican, y que hay una interrelación, que eso puede llevar a cabo el tener ambos actores que tomarse en cuenta para cualquier cosa que pretendamos hacer en cuanto a implementación de acciones
con vistas a cambiar algo. Más que partir, y esto es importante, de una verdad objetiva, lo hace partir de explicaciones situacionales. ¿Qué pasará en el momento en que yo esté implementando una acción? Es un proceso que no se agota en el tiempo, sino que siempre está en acción, precisamente porque es que la vida y la realidad es un continuo cambio. No hay nada más permanente que los cambios. Es decir, que entre la relación del debe ser y el puede ser, tienen que tener en cuenta lo viable. O sea, donde vamos a conjugar qué cosas. Aspectos económicos, institucionales, culturales, políticos, etcétera, que van a estar incidiendo y que pueden cambiar incluso el curso de lo planificado por nosotros. La otra. Bueno, aquí estamos graficando los momentos de la planificación estratégica para mayor comprensión. O sea, hay un momento explicativo. En ese momento, ¿qué es lo que estamos viendo? El es, como habíamos dicho. Lo que fue de ese es y lo que tiende a ser. Es lo que realmente hicimos en el diagnóstico. ¿Bien? Y lo que propusimos en cuanto a la aplicación de un conjunto de técnicas, de metodologías, de herramientas que nos permitían precisamente esto y que orientaban nuestro análisis en el es, pero ver cómo devenía ese es de un fue y hacia dónde tiende a ser. Otro de los aspectos es el normativo, es el debe ser. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que sea eso que hemos diagnosticado. ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué cambios? Bien, el momento estratégico, es el puede ser. Aquí es donde tenemos que tomar en cuenta cuántas cosas pueden existir que interfieren en el debe ser. Yo me propongo lo que debe de ser, pero en la práctica puede ser todo lo que yo me propongo y ahí viene la parte estratégica. Y ahora después vamos a entrar en detalle para ver cuáles son los pasos que tenemos que tomar en cada uno de estos momentos. Y entonces ya el táctico operativo, vamos a decir que ya estamos ante la concepción de la agenda, que es el hace hacer. Es decir, ya nos ponemos, sí, déjalo ahí. Acá vemos en esta lámina, vemos cómo nosotros tenemos los 3 momentos de la planificación estratégica situados, los he coloreado diferente para que ustedes se den cuenta. Bien, aquí falta el explicativo porque el momento explicativo quedó en el diagnóstico. Aquí me voy a situar en la agenda. Primero que todo decirle que el momento normativo y el momento estratégico son momentos donde se generan conocimientos, bien, sobre lo que queremos y podemos hacer. Vamos a estar claros. En el momento normativo nosotros tenemos que ver como cuestión fundamental el problema central que nos ocupa, el futuro deseado, qué quiero en relación con eso, y las situaciones que pueden afectar eso que yo me propongo. Por otra parte tenemos, bueno, en rojo, el momento estratégico. Es la estrategia de qué puede ser del debe ser. Ya en el primer momento, bueno, lo que yo quiero es proponerme ese futuro deseado en relación con el problema. Acá tenemos que ver ahora qué puede ser de ese futuro que yo me estoy proponiendo. O sea, qué puede ser del debe ser. Y en verde tenemos el momento táctico operacional, que ya es pasar a la acción. Es aquí donde ya sencillamente tenemos que conformar la agenda para ponerla en práctica. Bueno, acá lo que hacemos es establecer para dejar esclarecido una relación entre las etapas y los momentos de la planificación. Primero que todo, para no complicarlo, yo se lo dejo y ustedes lo pueden analizar, vamos a ver que el momento explicativo, que en definitiva es lo que ya hicimos en el diagnóstico, bueno, se corresponde a lo que en las etapas, que se llaman en general estratégicas, es la etapa de diagnóstico, que es el dónde estamos. Eso ya lo pasamos. Viene otra estrategia que es la formulación de estrategia, que corresponde al momento normativo de la planificación, que es lo que queremos ser. Y después viene otra etapa de la estrategia, que es la etapa de operaciones, que corresponde al momento estratégico del cómo llegar. O sea, queremos ser, pero ¿cómo llego allí?
Y entonces ya en el momento táctico, operacional, sencillamente ya empezamos la implementación de la estrategia en cuanto a qué estamos haciendo, cómo podemos medir lo que estamos haciendo y demás. O sea, fíjense que es un transitar del dónde estamos, qué queremos ser, cómo llegar a hacerlo y qué debemos hacer para lograrlo. En todo ese caso, bueno, como le dije a ustedes, el momento normativo y el momento estratégico, en este caso, lo que hacen es generar conocimiento sobre lo que yo quiero y puedo hacer para poder pasar a la acción en el momento táctico operacional. Sí, Selmira. Bueno, aquí recapitulando y para un poco entender todo lo que estamos planteando, fíjense que estamos en los momentos explicativo, normativo, estratégico, táctico y operacional, y lo que queremos es un interrogante. ¿Qué debemos o qué tarea implica cada uno de esos momentos? Bien, ahora vamos a entrar a darle una visión general. ¿Por qué? Porque nosotros, puedes ir pasándose, mira, independientemente de lo que estamos explicando, hay una sugerencia muy importante, que es que ustedes deben de consultar la bibliografía que nosotros les sugerimos, porque allí van a entrar en detalle de todas estas cuestiones que, bueno, de manera muy general y rápida, porque el curso no nos permite profundizar ni detenernos en detalle, ustedes puedan verlo, incluso, no, el anterior, Selmira. La anterior. La otra, la parte normativa. La que sigue a esta. Ahí. O sea, no, la anterior. Ahí. Bueno, disculpen esto, idas y vueltas. Yo lo que le decía es que es muy importante, sí recalcarle, de que ustedes, a partir de la bibliografía que se les recomiendan, puedan profundizar en todas estas cuestiones. Es más, ahí en la bibliografía se le está recomendando una tesis, para mí, que todos estos temas, sobre todo de los momentos, las etapas de la planificación estratégica situacional, se dan incluso no solamente de manera explicada, sino también con muchos ejemplos, que le va a ser de mucha utilidad. Bien, en el momento normativo, ¿qué corresponde aquí? ¿En qué queremos ser? Bien, aquí primero que todo tenemos que decir que partimos del diagnóstico, ¿no? O sea, partimos del momento explicativo, que es donde desarrollamos el diagnóstico. Acá en este momento normativo nosotros tenemos primero que todo que plantear incertidumbre. ¿Qué pasa con lo que nosotros queremos hacer? ¿Cuántas fuerzas contrarias tengo? ¿Cuántos intereses? ¿Cuántas necesidades que puedan ser un obstáculo para el cumplimiento de lo que yo me quiero proponer? Bien, esto es lo que nos lleva a nosotros muchas veces a entender, y algo que es muy importante, entender el por qué no se dan muchas veces las cosas que nosotros queremos que se den y que a veces pensamos que ya están normadas, que ya están, y entonces nos encontramos ante la realidad a veces dolorosa de que no se dan como nosotros queremos. Hay que identificar todas las posibles situaciones que puedan afectar el plan que nosotros nos estamos planteando. O sea, hay que tener y poder desarrollar lo que son las técnicas de escenario, que ustedes saben que se proponen, conociendo un problema, trazar diferentes momentos situacionales, a ver cómo podemos actuar para contrarrestar esas cuestiones que pueden obstaculizar el cumplimiento de lo que yo quiero. Hay, muy importante, que considerar, lo que siempre hemos dicho, las necesidades e intereses de los involucrados. Hay que considerar las creencias que hay, porque nosotros podemos tener muy buenas intenciones, pero si van y se oponen a ello a determinadas creencias que pueden haber locales, o aspectos ideológicos, o aspectos culturales. Bien, hay aspectos de idiosincrasia que muchas veces nosotros proponemos o queremos resolver un problema sin tomar en cuenta la idiosincrasia, y realmente eso se constituye en un obstáculo, en un freno para poder llevar a cabo las acciones que nos proponemos.
O sea, ya aquí, en este momento, debe quedar bien explicitado todo lo relativo al problema, las causas, consecuencias, involucrados, así como, algo importante, no queremos ser esto, pero tenemos que analizar con qué fortaleza nosotros nos vamos a enfrentar, qué debilidades tenemos nosotros. Bien, y hay una cuestión que nosotros tenemos que estar claros, que ante cualquier plan, acciones a implementar, siempre van a existir amenazas. Bien, lo mismo que van a existir oportunidades. Por lo tanto, nosotros tenemos, sabiendo que no todas las amenazas se pueden eliminar, por lo menos minimizarlas. ¿Cómo minimizamos amenazas? Si fortalecemos maximizamos la fortaleza. O sea, en este juego, que es un juego estratégico, tenemos que tener nosotros y tenerlos muy en cuenta y bien definido e identificado en el momento normativo, en el que queremos ser. Bien, pasamos a la próxima, Selmira. Bien, ahora viene el momento estratégico. ¿Qué puede ser de lo que queremos y debe de ser? Esto es muy importante, ¿no? Fíjense, ¿qué puede ser de lo que ya nosotros habíamos dicho que queremos y que debiera ser? Bueno, aquí es donde vemos nosotros qué vamos a hacer para lograr el futuro, el llamado futurible, tomando en cuenta qué cosa, lo que fue. Y así es como tenemos que ver cuáles son las incertidumbres y situaciones que se pueden oponer como obstáculo para el cumplimiento de lo que nosotros nos proponemos. Para esto hay que definir estrategias que van a permitir lo que yo le decía anteriormente, cómo minimizo las amenazas y maximizo la fortaleza. O sea, cómo resolvemos las situaciones que pueden ser conflictivas para la implementación de nuestra agenda o de nuestro plan futuro. ¿Bien? Este es el momento estratégico. ¿Sí, Selmira? Bien. Y el momento táctico operacional. Bueno, ya aquí estamos con todo los considerando anterior, con todos los conocimientos y la información adquirida en los anteriores pasos, estamos en condiciones ya de formular sencillamente un plan. O sea, pasar ya a lo que pudiera ser la acción, el cómo vamos a llegar. Hay que elaborar el plan tomando en cuenta todo lo que habíamos analizado hasta ahora. Sí, Selmira. Bien, ahora, aquí le hemos dado de una manera muy esquemática para facilitarle, sobre todo a ustedes, la confección de la agenda, o sea, algunos aspectos que van a tomar en cuenta para que se les facilite la tarea como tal. O sea, ¿qué aspectos vamos a contemplar en esta agenda? Primero que todo, el problema que ya ustedes seleccionaron, que ya ustedes hicieron el diagnóstico, que ya tienen causas, consecuencias, que ya tienen todos los aspectos o la información obtenida en el informe ambiental del diagnóstico, los objetivos estratégicos que ustedes se van a proponer para poder cumplimentar eso, qué actividades van a hacer, qué metas se proponen. Acuérdense que las metas tienen, cuando yo cuantifico en tiempo, en recursos, etcétera, los objetivos que me propongo. ¿Qué resultado espero? ¿Cuáles son los responsables principales de cada una de esas actividades? ¿Cuáles son los actores involucrados? Y un cronograma que me permita después nosotros ver si estamos cumpliendo en tiempo lo que estamos proponiendo. Bien, aquí es muy importante decirle que la agenda ambiental es definida como un instrumento de resolución y desde la dimensión técnica asume la forma de un plan, ¿bien? Con todas las consideraciones técnicas y metodológicas que ustedes saben tienen que tener un plan. En la agenda ambiental aquí los problemas son transformados en objetivos generales y específicos y son transformados después también acá y traducidos a metas, a resultados, etc. Bien. Es una forma, y ustedes tienen que ver antes de esa, es una forma que sistematiza el conjunto de acciones y decisiones formales en relación a qué, a los problemas ambientales que nosotros queremos desde el ámbito escolar
y desde la participación de los agentes de la comunidad escolar, sencillamente entrar a resolver. La agenda ambiental es como parte del ejercicio escolar que nos va a permitir que los estudiantes en formación se proyecten no solo en la detección de los problemas ambientales que vimos en el diagnóstico, sino también en el planteo de posibles soluciones, ¿bien? Y en la planeación de las acciones y actividades para llevar a efecto, tomando en cuenta todos los aspectos que hemos visto nosotros desde el punto de vista de las estrategias que debemos de acometer para contrarrestar aquellas cuestiones que en el futuro, es decir, en el momento de la implementación, puedan ser obstáculos, ¿no? Hay que decir que también constituye la agenda un importante eslabón. ¿Para qué? Para la sensibilización de la comunidad educativa, como una manera obvia de contribuir a un cambio de la cultura ambiental, ¿no? O sea, que tanto la agenda ambiental como el diagnóstico, la agenda ambiental en ese orden, son parte de un ejercicio escolar y comunitario que debemos de llevar a cabo entre la escuela y los docentes en función de conocer qué cosa. El estado de situación ambiental de nuestra localidad con la finalidad de poder mirar al futuro con un optimismo, planeándolo, ¿no? Y que haga posible los objetivos y metas que se puedan plantear para hacer qué cosa. Un ambiente más saludable y más seguro donde habitamos. No solamente nosotros, sino también garantizar eso mismo para las generaciones futuras. Bien, ahí le pasa la bibliografía. Ahí le estamos recomendando, como yo le decía desde un principio, le estamos recomendando alguna bibliografía que nos parecen muy importantes. Ahí destaco lo que le decía acerca de la planificación estratégica y políticas públicas, un análisis comparado de 3 planes estratégicos en el periodo de postconvertibilidad, de la página 37 a la 49. Ahí van a encontrar ejemplos en detalles, explicaciones en relación con todo lo que son los momentos de la planificación estratégica situada y que les va a ayudar mucho a ustedes en todo lo que sea el trabajo que ustedes van a cometer en las escuelas y también en la multiplicación de todos estos saberes a sus otros colegas docentes. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta en relación a esto. Bueno, abrimos el espacio para que puedan preguntar, aportar. ¿Cómo se están proyectando en términos de elaborar su agenda? ¿Coincidía con lo que ustedes imaginaban? Buenas tardes. ¿Es posible un minuto? Sí. Bien, ¿Sí? profesores, y bueno, a todo el equipo de la clase. Lo estuve siguiendo atentamente a cada uno, la verdad que genial lo que están haciendo. Mi aporte está bueno lo del Ministerio de Educación, creo que consideramos desde Voluntarios Ambientales que es central que estén en este esquema de agenda, de planificación, de desarrollo. Lo que nosotros vemos en diferentes escuelas donde se está interviniendo con esto de lo ambiental, lo de huerta y todo, que no por ejemplo, sin dar nombres, gente que está a cargo, dice, sí, pero yo tengo 4 escuelas a mi cargo y hasta que yo vuelvo para regar ya se seca la plantita, textuales palabras. Pero ahí hay jardín, hay primaria, hay secundaria, o sea, me parece que también va por lo profesional, por eso me parece que también la evaluación de quienes están a cargo de las tareas, claramente se le va a secar la plantita hacia los 4 días, cuando él riega, cuando vuelva, digamos, ¿no? Dejar tarea, trabajar con la comunidad, trabajar con los padres, con otros alumnos, con otros maestros, me parece que eso lo hemos detectado y nos miramos todo y quedamos ahí nomás, y él lo dijo con gran seguridad del tema, ¿no?
Por otro lado, no la veo en este curso a la titular que está a cargo de ambiente de escuelas primarias del Ministerio de Educación. Nada, solo eso. Gracias, muchísimas gracias. Sí, Ana, en relación con tu planteo, más que oportuno señalar que es un proyecto comunitario, es un proyecto en común. De nada vale hacer acciones por separado si no se piensa en que es de todos y para todos, y que se requiere de una actitud colaborativa, una predisposición para atender el objetivo en común que tenemos. Y por eso poníamos, y disculpen la autorreferenciación, nos poníamos como ejemplo. Nosotros nos enlazamos a partir de una propuesta de la Secretaría de Ambiente, pero con una clara intencionalidad de trabajar juntos. Y eso requiere, tal como lo exponía Enrique, de una planificación, pero de un estado de querer, de proyectarnos. Creo que la primera tarea que se debería hacer en esa escuela es convocar a todos los actores para pensarse si todos están con la meta o con el objetivo de generar una huerta comunitaria y donde todos participen. Entonces el trabajo tal vez antes que la huerta o junto con la huerta es empezar a pensarnos juntos. Sí, Enrique, ¿querías agregar algo? Lo que quería decirle a Ana es lo siguiente. Precisamente cuando hablábamos en el diagnóstico, uno de los aspectos que decíamos era la necesidad de lograr consenso en relación con los problemas que nos van a ocupar en relación al tema. Y para eso, lógicamente, incluso proponíamos, y como bien dice Selmira, ¿no? Yo creo que todos los agentes de esa comunidad escolar o de esa institución escolar tienen que, primero que todo, yo diría, aplicando quizás una de las herramientas que dijimos de dinámica grupal, llegar a un consenso de cuál es la situación que nos va a ocupar, para que sea de realmente acatamiento de todos los que participen, porque va a salir, ¿qué cosa va a salir? Si es la huerta o si es otra la situación, pero va a salir por él algo consensuado. Y yo creo que nosotros no podemos pensar en nada de esto que hemos dicho si no lo vemos desde la óptica del trabajo en grupo, el trabajo en equipo. Es muy importante el compromiso de todos los agentes inmiscuidos en estos problemas. Es de la única forma que nosotros llevamos adelante. Pueden haber casos excepcionales, personales, que hagan un gran esfuerzo y demás, pero realmente ese esfuerzo, incluso individual, tiene que procurar la suma de los demás. Tiene que ser lo que decimos nosotros en el liderazgo, ¿no? Tratar de arrastrar al resto en lo que yo estoy proponiendo. Realmente no, como decía Selmira, no queda otro camino que esa visión de trabajo en equipo, de trabajo en grupo, y donde la institución esté comprometida para esto. Pero para eso hay que lograr consenso, para que todo el mundo acate lo que salga en incluso en esas prácticas de dinámica grupal que proponíamos desde el diagnóstico. Fíjate, Ana, también, si me permiten ahora un segundito, le contesto a los profes. Esto está consensuado, está organizado, están todos entusiasmados, propusieron todo. El tema está que el titular, que digamos, para no faltarle al respeto, el que coordina todo, para mí no está a la altura de las circunstancias, porque, o sea, lo hace es mi trabajo, lo hago en mi horario de trabajo. O sea, por eso es lo que detectamos esto, ¿no? Uno puede, le estoy comentando lo que uno fue viendo en territorio. Por eso digo del profesional, del docente calificado, y que tiene que tener, que coincido 100%, si no le ponemos una impronta personal, un compromiso, que trabajamos para todos, que la cuestión no es individual, sino es colectiva, que la matriz es la escuela, que es de todos, claro, eso lo tenemos súper claro. Solamente digo esto, de que los profesionales que están al frente
y que tiene la categoría, digamos, de llevar adelante este tipo de trabajo interno, sin compromiso, claramente no va a ser un trabajo exitoso de todo el grupo, porque no hay un compromiso real. Eso nomás. Disculpas, profesora. Sí, no, yo quería resaltar nomás un aspecto que lo mencionó la profesora Rolón. Yo les recordé hoy otra vez, que es considerar la educación ambiental como un proceso que es integral, que es permanente, que es transversal a un montón de situaciones, condiciones escolares. Y bueno, vos también preguntabas acerca de la representante, creo, ambiental del nivel primario. Bueno, nosotros, yo al menos no puedo responder eso, pero tendría que tener en cuenta el perfil de los participantes. Yo creo que entre los que participan de este curso en particular, no hay representantes, es decir, no hay docentes del nivel primario, ¿entendés? Entonces, bueno, quizás de allí surja la ausencia. Y bueno, como Yo decía... quisiera contarles algo. ¿Puede? ¿Sí? Sí. No, termine nomás, profe. Termine, profe. No, participa No, ya. quiero contarles nomás una experiencia que tuvimos en una de mis escuelas, donde yo soy profesora de geografía, que trabajamos habrá sido 2016, 2017, no teníamos todo este marco académico, bibliográfico para trabajar, pero por ahí puede ser una idea que se me ocurre que ya lo trabajamos y lo podemos implementar de nuevo, que es trabajar con el barrio como eje transversal desde la escuela, en todos los años. Fue un proyecto que duró 2 años. Esto es en el barrio Barberán, después de la ruta, nosotros estamos después de la ruta 11, hacia el suroeste. Es una escuela pequeña, alrededor de 200 alumnos, un poquito más, 250, y trabajamos con el barrio estos 2 años, 2016-2017 habrá sido, desde todas las áreas, en todos los cursos. Logramos un plano del barrio, realizado todo por los estudiantes. En el caso de geografía, bueno, yo les hice hacer el plano, trabajamos con recorridas del barrio, junto con la gente de biología, hacíamos un trabajo interdisciplinario. La gente de matemática trabajó la matrícula de los alumnos, armamos pirámides de población de los alumnos de la escuela. Fue un trabajo muy lindo. Se trabajó la parte del paisaje a través de una muestra fotográfica con la gente artística. Fue muy local. Por ahí puede ser como una idea para aquellos profes por ahí que no, recién se me acaba de ocurrir, ¿no? Que podría ser una idea, tomar el barrio, el lugar de la escuela, para aplicar todo el material con el que nos estamos enriqueciendo en este curso, apuntándolo directamente hacia el ambiente, digamos. Habíamos hecho un herbario con todas las especies de plantas que teníamos ahí cerca de la escuela, recorridas por el lugar, marcamos los mapas, marcamos el plano. Un trabajo interesante que lo podríamos reorientar hacia la parte ambiental. Trabajamos con los vasos. Mariana. Me parece excelente, excelente, y lo puedes tomar como diagnóstico. Exacto. Ya tenés parte del diagnóstico, lo podés actualizar, y me parece más que pertinente, sería necesario retomarlo y reeditarlo conforme ahora las normativas, tal como decís, vigentes. Y, por supuesto, el marco teórico que estamos abonando en este sentido. Así que la sugerencia es eso. Disculpame, Enrique, por el delay. No, yo lo que quería decirte, Mariana, que precisamente el curso lo que apunta es a esa visión de la institución hacia su
ambiente más inmediato, hacia lo local, pero hacia el ambiente que la circunda, bueno, y hablamos de la comunidad escolar. ¿Qué mejor que los padres que participen? Esto creo que, esto que estás planteando es lo que dice Selmira, para nosotros es algo de lo que estamos proponiendo y realmente aspiramos a que así sea. Lógicamente, ¿qué es lo que hemos tratado en este curso? Bueno, darle quizás más herramientas. Darles más herramientas, lo más práctica posible para que ustedes puedan realmente focalizar el problema, para que tengan el fundamento, para que realmente no sea el que yo creo, suponemos, no, que haya la herramienta que sustente y fundamente a ese problema que he seleccionado y que me permita a mí, en un trabajo comunitario desde la institución escuela, ¿no? Participación de docentes y participación de los estudiantes, proponernos una agenda en función de lo que hemos detectado, cómo lo modificamos, tomando en cuenta también todas estas cuestiones situacionales que planteábamos hoy. Pero me parece que es excelente, es esa la idea. Aparte la CEPAL, ahí puedes tomar de la CEPAL una serie de indicadores referidos al hogar y a partir de los estudiantes. Así que esa serie de indicadores va a reforzar una serie de cuestiones que seguramente ustedes ya la estuvieron analizando. Así que adelante. Bueno, muchas gracias. Me hizo recordar que... Perfecto. Así que vamos a retomar y vamos a inclinarnos por ese lado. Gracias. Perfecto. Los vamos a estar acompañando. Se van a habilitar justamente una serie de espacios, particularmente un foro de seguimiento respecto de la agenda. Bien, ¿alguien más que quiera preguntar o como hizo Mariana, contribuir con alguna experiencia que ya... y lo hizo Ana también? Está muy bueno compartir lo que ustedes ya aplicaron o piensan aplicar, eso les sirve también a sus compañeros, ¿no? Juan Ponce, ¿quieres hablar? Sí. Tengo pensando más o menos, ya me falta, estoy escribiendo lo del foro 3, por eso no lo presenté todavía, pero me quiero enfocar en algo que estamos trabajando desde, no solamente desde la escuela, sino desde otra organización, que es la parte de los árboles, porque se hicieron nuevos, la problemática que me puse a analizar, y ahí estuve hablando con el hombre en ambiente también, de la municipalidad, es que en los nuevos barrios que se hicieron eran zonas de bosque y talaron todo. Y ahora se quedaron sin... Y todos los barrios nuevos no tienen árboles, y eso es lo que se está viendo. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que estos nuevos barrios tengan o ver alguna medida en el cual que si se llega a expandir y se llegan a hacer nuevas barriadas, que se conserve parte de ese bosque natural que tienen? Porque es ilógico que los barrios nuevos que tuvieron árboles buenos y árboles viejos, por decirlo así, tengan que topar todo eso para hacer las casas. O sea, no se tomó en cuenta eso a la hora de la planificación. Y eso me surgió con otra organización que participó, bueno, ver cómo encaminar eso desde el porque yo no sabía cómo encararlo, pero me va a ayudar mucho el modelo que ustedes nos pasaron ahí en la diapositiva para ir organizándonos. Perfecto, ahora bien, Juan, eso va a ser... Nunca olvidar eso, nunca olvidar esa idea del plan, que lo explicó detalladamente Enrique, y no olvidar también que la centralidad está puesta en la escuela o en la institución donde usted trabaja y con la población que usted está trabajando. Y el vínculo, y esto también va para Mariana y para Ana, con el municipio, con las comunidades barriales. ¿Por qué? Porque hay referentes municipales en cada uno de los barrios, estoy hablando de Resistencia, y en las otras, y el Gran Resistencia, por la cercanía con el municipio, es fácil identificar quiénes son los referentes en cuestiones ambientales. Así que esa articulación no se debe perder entre
municipios o referentes del municipio, comisiones vecinales con el municipio y la escuela. Y por otro lado, Juan, no recuerdo de la localidad de pertenencia. De Pampa del Infierno. Bueno, tenemos una escuela de jardinería en la provincia con el ingeniero Ruchesi que ofrece la posibilidad de intercambio de plantines, etc. Así que se puede hacer una alianza entre el municipio y la escuela con el ingeniero Ruchesi para la obtención de plantines de árboles. Acá se realiza la clonación de algarrobos, por ejemplo, y que tiene un prestigio no solamente local, nacional, porque sirvió para reponer la quema de San Luis. El gobierno de San Luis hizo un acuerdo con el gobierno del Chaco para reforestar áreas que fueron, digamos, por el fuego, afectadas por el fuego, y ahora están reponiendo. ¿Qué quiero decir esto? Articulación, escuela, comunidad, municipio, pero también con otros entes del gobierno, que en este caso lo tenemos acá, para articular gestiones, por ejemplo, la obtención de plantines en este caso. Nosotros los vamos a estar orientando, les queremos transmitir esa tranquilidad, en el sentido que a través del foro vamos a estar orientándolos y apoyándolos para que lo que ustedes propongan se pueda concretar. Eso es lo que decía Enrique también. Conforme las posibilidades reales del entorno y de las posibilidades de cada uno de ustedes y las nuestras, queremos que se concrete la agenda de ustedes, no que sea algo idealizado. ¿Se entiende? Juan, esto que plantea, un buen ejemplo, te lo explico a partir de lo que plantea Juan. Bien, tú tienes una idea, se cortaron los árboles para la construcción y eso no está bien y eso no está mal. Partimos de lo, vamos a decir, pasional. Nosotros queremos ponerle un poco de racionalidad a toda esta cuestión. Cuando tú haces el diagnóstico de esta situación, ¿a qué te lleva? A plantear el problema. Pero el problema, el hoy, el problema de lo que fue, ¿no? Y el problema de lo que tú quieres. O sea, hay que ver las causas y las consecuencias. En el diagnóstico estuvimos hablando de lo que esto representa. ¿Qué representa el corte de esos árboles? Lo que vos decís, hay árboles de muchos años, pero bueno, ¿qué representa desde el punto de vista ambiental? ¿Qué problema traen aparejado? ¿A cuántas personas afectan? ¿Dónde están todos los datos que le dimos a ustedes que le permita, qué cosa? Obtener información y con ello conocimiento de un problema para que salgan de una narración a una fundamentación. Y ahí eso le da elemento a ustedes para llevar a cualquier nivel, decir, bueno, esta es la realidad que hemos diagnosticado y aquí está la agenda. ¿Qué es lo que planteamos nosotros en relación para que cosas como esta no ocurran? O para, sencillamente, en esas nuevas casas, hacer que suponemos, hacer una negociación con Ruchesi en la escuela de jardinería o en un vivero, obtener plantines, hacer lo que decía el entrevistado el otro día, un tanto que presionar para que hayan en la frente de la casa que se siembren árboles, pero ya esas serían acciones que también tienes que a la hora de hacer esas acciones tomar en cuenta los estados situacionales. Porque una cosa pensamos hoy y quizás mañana la situación de ese mismo barrio cambia. Entonces, son cuestiones que hay que tomar en cuenta. ¿Y para qué? Para después no decir, lo dijimos y no se hace. Bueno, tuvimos en cuenta en el momento de decir lo que había que hacer, lo que sucedió después. O sea, son todas esas incertidumbres y todas estas situaciones que se dan en un futuro que a veces no tomamos en cuenta en el momento de proyectarnos en las soluciones. O sea, pero muy bueno, esto que me has dado pie para decir, bueno, estos son ejemplos, pero como bien decía Selmira, vamos a tratar de que estos sean ejemplos que salgan de la propia institución escolar para que haya una proyección hacia la comunidad, hacia la localidad, etc. Muy bien, gracias, Juan. ¿Alguien más que quiera comentar? Antes Nos quedan 3 minutos. despedirnos. Sí, sí. Si han esbozado alguna idea, aparte de los que participaron.
Bueno, entonces vamos a estar comunicándonos a través del foro, los vamos a estar orientando. Es recomendable que lean la bibliografía, Buenas, es recomendable que realicen las actividades, así que... hola, buenas ¿Sí? tardes, ¿se me escucha? Sí, Ah, Susana, sí, te Sí, escuchamos. yo voy a habilitar la cámara. Nosotros justamente estamos trabajando, no sé si se ve, en terreno con nuestros Sí, se alumnos, ve. uy, qué haciendo bien. justamente un diagnóstico. Y Oh, estaba escuchando todo, pero estoy escuchando a los chicos, entonces no nos podemos conectar, es para que vean nomás. No queríamos dejar de, estamos con las profes también. La profe Malvina está en ¿Dónde otro está sector, Susana? la profe... Estamos en Villa Marín. Hola, buenas Hola. tardes. Ah, Malvi, bien. Ella está en otro sector. Y bueno, justo estamos trabajando en todo lo que están hablando. Yo los escuchaba y digo, bueno, vamos bien. qué bueno. ¿Qué estaban haciendo, Estamos, Susana? estamos haciendo un diagnóstico ambiental en Villa Marín. Nos dividimos en 4 sectores. Los alumnos están haciendo observación, entrevistas y encuestas. ¿Podemos tener la palabra de alguno de los chicos? ¿Un ratito? Sí, por favor. Sí. ¿Te Ah, pones vos los dime, audífonos? Acá, Berenice, alumna de primer año de ambiente. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo Buenas estás? tardes. ¿Podés contarnos tu experiencia? ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo el diagnóstico ambiental, vamos a la visita al barrio. No se escucha bien. No se escucha, Bueno, sí. Susana, A ver, por Leo, favor. vení, contanos lo que estamos haciendo. Decide en qué año estás. Mira, Hola, buenas tardes. Mi nombre es López Leonardo. Soy alumno de la Tecnicatura Gestión Ambiental. Estamos haciendo un relevamiento de, observando el barrio Villa Marín, haciendo una observación específica. Esto nosotros obtenemos datos precisos de lo que faltaría en el barrio, ya sea residuos, Bien. contaminación visual, auditiva y variadas. De todo Variadas son las eso, cosas ¿qué es lo que crees vos que te impactó? ¿Qué te impactó de lo que está faltando o lo que está ocurriendo? La primera impresión. Y las zonas urbanizadas, como estábamos hablando recién con mis compañeros, las zonas urbanizadas, hay sectores que son asentamientos. También lo que estábamos viendo recién es que todas las viviendas tienen su cámara séptica, pero hay algunas que están tapadas y eso es un daño muy impactante en el ambiente. O sea, es más para la Bueno, gente. muy bien, felicitaciones y muchas gracias por ejemplificar lo que estamos proponiendo. Qué lindo, Muchas ¿no? Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Bueno, Un gusto. muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Susana, por permitirnos se esta pusieron interesante nerviosos. experiencia. Felicitaciones. Gracias. Estamos en contacto. Muchísimas Estamos en gracias. contacto. Una manera muy Bueno. linda de cerrar esta clase, ¿verdad? Creo que por lo menos evidencia de que el granito de arena se pone y se ayuda. De a poco llegamos y de a poco logramos. Esto nos llena de optimismo y por lo menos de satisfacción a los que le hemos puesto alma, corazón y vida para tratar de lo que decía Selmira, no solamente dar un curso donde demos conceptos, fundamentos, sino donde realmente le demos herramientas, técnicas y por supuesto conocimiento científico para que logren fundamentar lo que ustedes hacen. Me parece que es muy lindo. Yo creo que yo estoy contento con este final, ¿no? Con este cierre de la clase de hoy. Sí, a mí me conmueve y Con me llena de permiso, alegría la posibilidad de que puedan Hay otra experimentar intervención. y acá compartir todos juntos que es posible hacerlo. Sí, bueno, Malvina. le Sí, pido la sí. palabra un ratito. Yo fui alumna Sí. suya, profesora Selmira, en la licenciatura en gestión ambiental. Estoy trabajando hace 8 años acá en la UEGP número 172. Los alumnos hacen siempre este trabajo
de relevamiento en en los distintos barrios, sobre todo más necesitados de acá de la ciudad de Resistencia. Lo que hacemos a lo largo de los 3 años de la Tecnicatura en Gestión Ambiental es trabajar en primer año con el diagnóstico, en segundo año un anteproyecto y en tercer año se presenta un proyecto. Eso se le da al presidente de la comisión barrial para que pueda dar mejoramiento a la problemática más emergente del barrio. Bueno, esto quería comentar y bueno, agradecer y sepan que todo lo que ustedes nos transmiten, nosotros lo estamos aplicando en nuestras aulas y en la práctica, obviamente. Qué bueno. Gracias. No, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, Miriam, por favor, si querés cerrar. Sí. ¿Quieres cerrar el micrófono? Estás muteada, Miriam. Ahí está. Bueno, agradecerles la participación y así como dijo Enrique y Selmira, para nosotros es muy importante cuando ustedes abren sus cámaras, nos muestran el trabajo que están realizando, así como nosotros abrimos la nuestra y les ofrecimos a lo largo de este curso, que ya prácticamente está cerrando, los conocimientos de muchas personas para enriquecer su accionar cotidiano, principalmente con la escuela, y lo que hacen con las comunidades que las rodean. Yo lo único que quería agregar es que muchas veces en toda esta cuestión ambiental, tanto del diagnóstico, la agenda, las acciones que uno lleva adelante, a veces son individuales, son personales, pero son válidas, pero son validadas cuando se involucra a toda una comunidad. Lo cual no quiere decir que la acción personal no está valorada, pero valida todo el accionar cuando se involucran a la comunidad y seguramente se habrán dado cuenta los que ya llevan ejercicio prolongado en esta función en las tecnicaturas que alcanzan un mayor éxito. Bien. Bueno, que tengan buenas tardes y nos estamos encontrando en el foro y tenemos el 30 de agosto nuestra nuevo encuentro virtual, así que entre tanto nos estamos comunicando en el foro. Que tengan buenas tardes. Muchísimas Buenas gracias. tardes. Buenas tardes, hasta luego. Chao, hasta la próxima. Hasta luego. Chao.